tus ojos las palabras que transmite, así que sé que te va a gustar bastante esta información. Vamos a recibirla como se merece, vamos a encender todas nuestras linternas y con un muy fuerte grito vamos a recibir a la próxima Rubí de esta oficina, Hola. Date un fuerte aplauso, ya te puedes sentar. Muchas gracias. Buenas noches. Me alegra bastante, en serio. Me emociona mucho tener la fortuna de estar con ustedes en Working Group. Un día miércoles, si probablemente vienes pasando proceso esta semana, te vas a sentir bien extraño el día de hoy, porque te voy a compartir información bien rara. Te voy a compartir información que probablemente no habías escuchado antes o probablemente no la habías interpretado como la vamos a interpretar la noche de hoy. Y para ello quiero presentarme, porque no quiero tomarte por sorpresa, no quiero que de pronto digas, bueno, ¿y ella por qué me está hablando de estos temas? Sino quiero presentarme brevemente porque no tengo así mucho que decirte de mi pasado, no había mucho que compartir, pero de pronto te das cuenta de que como tú, así tal cual igual que ti, pues vengo de un normal, vengo de una situación bien ordinaria, bien normalita, porque cuando escuchas el resultado, cuando escuchas a Mariana decir, y esta persona en un año pasó de cobrar $500 a $4,500, tú, la vieja tiene 8 brazos, la vieja tiene 2 cabezas, la vieja tiene 2 cerebros sí, mentiras. Pero probablemente piensas que es algo diferente a lo que tú normalmente o lo que tú puedes creer que ya traes. Y lo que tú traes es lo mismo que yo traje a este negocio y con eso mismo tú puedes llegar a lograr el resultado que tengo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que yo hice en ese periodo de tiempo, en ese año, es precisamente lo que sí te va a permitir a ti agregarte el valor, agregarte la información, agregarte el conocimiento suficiente para hacer que te pase lo mismo en un año o en menos tiempo. Así que por eso me gustan los working groups, por eso me gusta este espacio diferente, un poco retador, un poco de un ambiente un poco extraño, porque aquí es donde se confrontan las ideas, aquí es donde se confronta el pensamiento. Y para poder iniciar, pues como escuchaste, mi nombre es Alejandra Ponte, llevo aproximadamente 4 años y un par de meses implementando el proyecto, pero antes de llegar a este punto, antes de tomar la decisión de dedicarme de tiempo completo de manera profesional al negocio, pues déjame compartirte, como escuchaste el día sábado, yo tuve la oportunidad de estudiar. Yo tengo 2 carreras, pero así también como tuve la oportunidad de estudiar, también tuve la oportunidad de ejercerlas. Yo fui formuladora de proyectos, pero antes de ese punto, pues tomé la decisión de endeudarme. Eso lo escuchaste el día sábado. Tenía una deuda muy grande de 90 millones, prácticamente tenía demasiado afán. Pero en esos 4 años donde yo me vuelvo empleada, donde yo empiezo a ejercer mi profesión, resulta que intento desesperadamente tener otra fuente de ingresos extra. Yo no sé si te ha pasado, no sé si te ocurre hoy en día, pero cuando tú tienes una fuente de ingreso, ¿alguien aquí tiene solo una fuente de ingreso? De los que hacen el negocio, tienen una fuente de ingreso que usted diga, esa es la más fuerte mía, o sea, tengo una que, marica, me tengo que dejar matar por eso. Bien. Resulta que yo tenía una y era 1.800.000. Esa era mi fuente de ingresos. Pero, ¿sabes? Aunque no tengo hijos, aunque no tengo una familia que mantener, a mí no me alcanzaba. O sea, se me iba la plata. ¿En qué? No lo sé, nunca lo supe. Probablemente en comida, probablemente en fiesta, probablemente en, no sé, o sea, se fue. ¿A alguien le pasa que usted dice, ¿qué pasó con el dinero? ¿Pero qué pasó? Aquí lo había dejado y ya no hay nada. Así me pasaba a mí. Entonces, de manera muy desesperada, obviamente, de manera, ¿cómo lo digo? Sí, desesperada, intentaba montar negocios, intenté emprender, intenté tener empresa. De hecho, ya me han escuchado algunos chicos que trabajan conmigo, que con mi papá siempre hemos sido los dos juntos intentando tener negocios para obviamente tener más ingresos. Y entonces en uno de nuestros intentos fallidos resulta que yo quería tener mi propia exportadora.
Yo quería llevar el producto de la finca de mi papá que quedaba por allá en un pueblo metido en un hueco donde el diablo se puso a llorar de lo lejos que queda. Por allá. Yo quería llegar hasta allá y sacar todo lo que él sembraba y llevarlo que para España, que para Estados Unidos, que por aquí y por allá. Y yo me las creí. Yo dije, yo estudié negocios y estudié mercadeo porque yo voy a tener mi exportadora de frutas exóticas. ¿Qué? Es mi sueño. Y entonces en mi proceso, en mi manera de construir ese primer sueño fracasado, yo tuve una reunión donde me reuní con varios agrónomos, finqueros, y entonces nos dimos cuenta que había un negocio muy próspero y era exportar limones. Y entonces en ese momento ellos me decían, no, Aleja, es que usted viera el limón en España, es la sensación. Y yo, hay que exportar limones. Y entonces me dejaba influir por esa sensación de vamos a exportar. ¿Sabes? Llevar limones hasta Europa es un negocio muy costoso. Es muy caro tener los permisos, tener el costo logístico que te permita llevar no sé cuántos limones hasta por allá, tener los permisos, certificación, un montón de cosas. Resulta que esa reunión fue la primera y la última que tuvimos. Fracasamos, eso valía mucha plata. Pero resulta que no nos quedamos ahí. Mi papá dijo, le tengo otro negocio, o sea, es el negociazo. ¿Usted se acuerda de un primo suyo, bueno, del esposo de su prima? Siempre piensan así, ¿no? ¿Usted se acuerda del esposo de su prima que tiene mucha plata? Sí, sí, señor, sí me acuerdo. Pues él tiene una empresa de marranitos chiquitos. Y entonces él vende marranitos chiquitos para aquellas personas que quieren engordar el marranito y adiós marranito, y te lo comes en el almuerzo. Y entonces yo dije, suena interesante el negocio. Pero yo soy la socia capitalista, o sea, usted no me va a poner a matar un solo marrano porque de pronto, baila, me daña el corazón. Y entonces resulta que yo invertí en ese negocio mucho dinero. Ponle tú 15, 20 millones de pesos de otra deuda. Y se lo entregaba a mi papá y le decía, bueno, papi, vaya, compre los lechones, vaya, haga usted los negocios, lleve esos marranitos para la finca, engórdelos. Yo le compraba la purina a los cerdos y yo le decía, engórdelos, póngalos bonitos, véndalos y me envía el dinero. Resulta que el primer mes nos fue mal. ¿Por qué? No sabemos hasta qué punto había que engordar ese marrano. Y creo que se pasó de gordo. Y después tú cómo pones un marrano a adelgazar, o sea, no podíamos. El marrano tiene que tener un peso porque si no el gordo ya es más gordo y ya se vuelve el tocino, se vuelve incomible. Entonces no sé si te ha pasado que tú ya te comes un chicharrón que dices, ay, odio el gordo. Bailas, o sea, bailas. Nosotros queríamos venderle al mercado un marrano chimba, pero nos pasaba de gordo, entonces no podíamos. Resulta que al segundo mes de ya estar produciendo, nos volvió a ir mal. Porque resulta que los marranos no sabíamos que se infartaban. ¿Qué se infartan los? Y entonces mi papá llega y me dice, es que yo no sabía. Me llama, ¿no? Mamita, es que, ¿cómo le explico? ¿Usted sabía que los marranos infartan? Y yo así como a las 5 de la mañana, yo, ¿qué, papá? ¿Quién me está hablando? Mamita, es que me acabo de levantar, pues, para lo que ya tú sabes. ¿Y usted sabía que los marranos infartan? Y yo así dormida, no, papá, pues yo tampoco. Y se murieron un par. ¿Yo qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? No, pues yo llegué cantando, haciendo bulla y se infartaron y se murieron. ¿Cómo no fracasar? Bueno, resulta que al tercer mes con el negocio, nos volvió a ir mal. ¿Por qué? Porque el precio de la carne del cerdo cayó. Y entonces lo que nos costó engordar esos animales, lo que nos valió comprarlos, tenerlos, mantenerlos, engordarlos, ponerlos bonitos, que bañarlos, que tener que cachetín, y así. Y cuando ya por fin los íbamos a vender, cae el precio de la carne. Pero no en la tienda valía lo mismo y hasta más. A nosotros nos lo compraban más barato. Y entonces mi papá dijo, no, mamita, esto está bien difícil. Hagamos una cosa, me voy a conseguir a una persona que le dicen el samurái. Y entonces voy a hacer que vaya a la finca y con una espada mate a los marranos. Y yo mismo me voy a encargar de vender la carne. Es decir, nos íbamos a comer un eslabón de la cadena, el que va al, ¿cómo se le llama? El matarife, el último, el que vende la carne. Entonces mi papá dijo, no se la vamos a vender a él,
lo matamos y yo vendo la carne directamente al consumidor. Y yo, uy, papi, áspero. Sí lo hizo, pero después de ver morir a Pedro, a Pablo, a Pechán, mi papá se traumó, le puso nombre a los marranos y les dio morir. Y entonces dijo, yo no puedo con esto. ¿Sabe qué, mamita? No, cambiemos de negocio. Y yo mis 20 millones a la verga. Y entonces dije, bueno, está bien, no pasa nada. Papi, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Usted y yo vamos a parar los negocios por un tiempo. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo voy a intentar montar uno que otro negocio. Si me funciona, todo bien que yo lo invito, pero papi, espere, usted enfóquese en lo suyo. Yo me voy a intentar reponer y ya después nos hablamos. Y entonces yo monté una discoteca. ¿Quién dice el negocio del trago? Sí, ese sí es. Sí, claro, pues no. Resulta que yo monté la discoteca porque yo como consumidora de trago yo decía, es un buen negocio. Es un buen negocio. ¿Por qué? Porque tú sabes que la botella de aguardiente el distribuidor la vende, pongámosle un precio, 35.000. Pero tú vas a la discoteca y ¿dónde consigue una botella en 35.000? Ah, no, la misma botella te vale 80.000, te vale 90.000. ¿Tienes un porcentaje de ganancia bueno? Sí, obvio que sí. Y entonces yo dije, no, ahí está el negocio redondito. Y entonces así fue, monté una discoteca, me costó 17 millones de pesos arrancarla, solo arrancarla. Y entonces yo estaba emocionada, me da por contratar 2 amigos de mucho ambiente. Yo dije, no, esta gente, mejor dicho, hacen hasta el show en medianoche, yo confío en ellos. Y entonces ellos en su cuento, sí, obviamente, súper parchados, súper bacanes, hasta que de un momento a otro, yo no debería decir esto, pero así fue. Y entonces resulta que entre el cuarto o el quinto mes, resulta que hicieron una inauguración. O sea, me dijeron así como un día, Aleja, ¿y si inauguramos la discoteca? Es que no la hemos inaugurado. Y yo le dije, pues sí, inaugurémosla, pero yo no puedo estar allá porque yo trabajo y pues la verdad me queda pesado el horario, yo bien juiciosa. Yo no quiero ir, me da por ir. Pero llegué a medianoche. O sea, llegué a chismosear, a mirar qué habían hecho porque yo los sentía raros. O sea, ellos estaban organizando una inauguración, pero sentía que quería que la gente llegara disfrazada, como que tenían un ambiente un poco oscuro, como con luces rojas, como una cosa bien rara, como un antro bien extraño. Pero yo dije, yo por allá no voy a ir porque, digamos que, pues yo trabajaba en la alcaldía, yo dije, esos maricas son bien locos, no me boletean. Y entonces yo dije, no, yo no voy. Y entonces llegó a medianoche. Había un man pelado. Había un man en una mesa pelado. Tin, 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 tin. Y yo llego y veo eso y digo, ¿qué está pasando? Y se me fracasó la discoteca. ¿Por qué fracasó si el show estaba bueno? Pues habían diferentes tipos de críticas. O sea, yo me esperaba de todo menos el tipo de crítica. Lo tiene muy chiquito. Y yo, ¿qué hace un man en la mesa? Pelado. Y tiene un condón, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y entonces yo me empecé a cuestionar un poquito, pues el tema de la discoteca, me tocó hablar con los chicos, yo les dije, venga, bajémosle a la temperatura, esto es discoteca, esto qué fue, esto qué, ¿en qué lo volvimos, en qué lo convertimos? Y entonces cogió fama, o sea, para el chisme la gente sí, mejor dicho, el voz a voz cogió fama. Así que ellos me dijeron, no se preocupe Aleja, nosotros nos encargamos, vea, usted es la socia monetaria, capitalista, usted nos encarga de nada, nosotros trasnochamos. Yo dije, bueno, listo, o sea, pero no se boleteen tanto, ¿no? Como a la semana dije, voy a ir a mirar, ¿qué estarán haciendo? Llegué a las 2 de la mañana, a las 2, pa' chismosear, porque es que a esa hora uno sabe qué tanto calibre tuvo la fiesta. Pues aquí se estrelló una señora, estuvo buena la farra. O sea, todo hay que decirlo, para que se estrelle en la pared, eso estuvo muy chimba esa fiesta. Llego yo y habían 2 viejas y cada una tenía la botella en la mano. Se iban a dar en la madre, se iban a dar durísimo. Y yo me bajé y yo, ¿qué pasó? Aleja, es que el marido de una trajo a la moza, lo cogió acá, se armó el despelote,
habían varios amigos, casi destruyan el lugar. Y yo, ¿cómo así que casi destruyen el lugar? Y entonces entré, se habían parado en las sillas, habían tumbado mesas, no, ¿sabes? Hecho mierda. Y entonces el lugar cogió fama. Y entonces yo dije, bueno, amigos, no se vayan a boletear más, por favor. Yo volveré. Y entonces dejé así, no fui un mes, no fui 2 meses, pero yo sentía que las utilidades como que estaban y no estaban, o sea, como que no era que la rompiéramos todos los meses, como que el negocio era, fluctuaba mucho. Y entonces resulta que el último mes, cuando yo dije, ya no vamos más, o sea, ya no más, llegué a la discoteca y había un olor a pollo asado. El que entendió, entendió, ¿no? Y había un parche, casi que toda la discoteca hizo una silla, una mesa redonda, y se estaban rotando un cigarrillo. Felices todos, eso sí no se niega el ambiente. Estaban muy parchados, estaban muy amenos, estaban muy relajados. Yo dije, ¿qué pasó? Y los manes así, aleja. ¿Qué te podemos decir? Y acabo de esa chimbada. Yo no podía. ¿Y por qué te lo cuento? Para que te des cuenta de que hay negocios de negocios, que hay negocios que necesitan mucho de ti. Realmente hay negocios y tu vida necesita mucho de ti, necesita presencia. ¿Por qué? Porque si quieres un resultado diferente, no puedes ser una persona intermitente en el proceso. No puedes ser una persona que solo llegue a espiar, a mirar qué está pasando, a mirar qué están haciendo los demás por tu resultado, porque eso no va a pasar nada bueno de allí. Así que cuando yo pues acabo esos negocios y llego a la ciudad de Ibagué de pronto sí buscando una oportunidad, porque yo en lo personal, yo sí quería cambiar mi situación, no porque viniera de una mala familia, no porque viniera de una situación económica difícil, no porque viniera de una situación familiar pesada, es más, todo lo contrario, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada, tuve la oportunidad de trabajar en un buen lugar, tuve la oportunidad de cobrar un buen sueldo, pero la realidad era que como persona me sentía estancada, como persona quería un mejor resultado, como persona quería un mejor estilo de vida, como persona quería evolucionar. Y entonces llego a la ciudad de Ibagué y por cuestiones, llámalo tú de curiosidad, llámalo tú de pronto de querer encontrar la respuesta a un camino diferente, llego al mismo entrenamiento que llegaste tú el día sábado, pero hace 4 años al pasado. Llego a ese entrenamiento y comienzo a escuchar a las personas y te puedo asegurar algo, y es que yo no entendí mucho del contenido. De hecho, yo no entendí mucho de la parte operativa, de esa parte donde hay que tener habilidades. Alguien se sintió como yo, alguien se sintió de pronto un poquito perdido en la parte de marketing y entonces se sintió más perdido en la parte de fuentes de ingreso y cuando le dijeron producto ahí sí que se desmayó y entonces yo me sentía en esa montaña rusa donde yo decía, me gusta, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque no tengo las habilidades. Pero precisamente en ese mismo proceso que tú viviste y que yo viví, hubo algo que sí me conectó, hubo algo que yo sentí, algo que realmente se revivió. ¿Y sabes qué era? Era el tener la oportunidad de hacerme un regalo que nadie más me podía hacer. Y de eso se va a tratar el working del día de hoy. Y es que quiero que entiendas que hay regalos que tienen precio, pero aquellos que tienen valor solo tú te los puedes dar. ¿Qué es un regalo que tiene precio? Algo material. Si tú quieres una camiseta, tú te la puedes dar, pero tu mamá te la puede dar, pero tu pareja te la puede dar, pero tu amigo te la puede dar. Si tú quieres zapatos, cualquier persona te lo puede dar. Pero, ¿sabes? Hay regalos que no les puedes poner una etiqueta, que no les puedes poner un precio, sino solamente tienen un valor. Y esto que estás haciendo el día de hoy es darte valor. Esto que estás haciendo el día de hoy es darte un buen regalo. ¿Por qué? Porque te estás mejorando como persona. Pero para poderle darle un poco más de foco, de camino y de luz a aquello que estás buscando reparar, a aquello que estás buscando mejorar, sí te quiero hablar de manera muy puntual y muy rápida de 3 aspectos importantes. Y el primero de ellos se llama fuerza de voluntad. Y yo creo que todos hemos escuchado el concepto de fuerza de voluntad, pero te lo quiero compartir con una historia que de hecho me gusta mucho y es la historia real cuando tú estás viendo una película de miedo, pónganlo así. Usted está viendo una película de miedo y la película se termina y como que usted no le dio tanto susto porque usted se hace el valiente. Entonces, estuvo más o menos. Pero apenas sale el letrero de basada en hechos reales. Ay, Maritza, ahí sí, esa bruja era real. Ay, marica, qué miedo, no, yo por allá nunca voy a ir. ¿Cómo así que la bruja de Blair sí existió?
Y entonces ya la película le cambia totalmente el panorama, ¿verdad? Resulta que yo me leí un libro hace ya un par de años y era un libro de liderazgo. Mira cómo es la vida que te va enviando señales. Ese libro de liderazgo era acerca de un man que se llama Arthur y era el capitán de un barco. Ese barco resulta que tenía que navegar como de extremo a extremo, de cuenta de navegar de Cartagena a Bangkok, Tailandia. De extremo, ay, me dice, de extremo a extremo. Resulta que las personas que iban en el barco y el capitán no eran un número tan grande de personas, ponle tú entre 180, 220 personas, porque era un barco no turístico, sino era un barco de trabajo. En una parte del océano donde ya comienza a haber hielo, no te puedo decir exactamente en qué parte porque fue hace un par de años que lo leí, resulta que el barco se estrelló, el barco encalló, es que se le dice, y queda como estacionado, como que no se puede mover. Resulta que las personas del barco quedan un poco, por no decir demasiado asustadas, paranoicas, porque quedaron en una zona donde no hay nada, donde solo hay hielo, donde solamente puedes tener frío. Y entonces comienzan a entrar en pánico, les da mucho miedo, mucho temor, porque no saben qué les va a ocurrir. Resulta que en ese accidente se dan cuenta que tienen un radio. Y el radio solamente les permite escuchar lo que ocurre en la estación más cercana o donde están los otros barcos o donde están las personas que sí los podrían ayudar, pero ellos no pueden emitir ningún tipo de mensaje, solamente pueden escuchar. Y resulta que por varias semanas ellos estaban prestando atención al radio. ¿Por qué? Porque allí decían como, y los están buscando por tal zona. Y decían, no, marica, estamos re lejos de allá. Y los están buscando por el otro lado. No, parce, estamos muy lejos de ahí. Y los están buscando por allá abajo. No, marica, estamos re perdidos. Y entonces comienzan a desesperarse hasta el último mensaje que enviaron. Y dice lo siguiente, lamentablemente sospechamos que el barco se hundió y no hay sobrevivientes. Separan la búsqueda del barco tal que se da por perdido, fallecido y hundido en la fecha tal. ¿Qué sentirías tú si estás vivo y sabes que nadie te va a ir a buscar? Y estás en una zona que no conoces y que es solo hielo. ¿Sabes? Todas las personas integrantes del barco entraron en caos, entraron en crisis hasta que buscan a su capitán, Arthur. Y entonces una de las personas le dice, parce, ya morimos, ya hasta aquí fue. Ya no hay nada que hacer, ya nos dejaron de buscar, ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y el capitán empieza el libro de liderazgo y le dice al capitán, le dice, no, ¿sabes qué acaba de ocurrir? Que por fin tuvimos una buena noticia. Por fin nos dejaron de buscar. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí vamos a empezar a vivir. Todo este tiempo estábamos sobreviviendo. Estábamos esperando que alguien hiciera algo por nosotros. Vamos a vivir. Vamos a empezar nosotros a buscar respuesta y solución a esta catástrofe. Vamos a empezar a caminar. Y su capitán dirige a todas las personas hacia una dirección. Y sabes, no estaban en el lugar que creían. Había tierra firme. Había cerca una población y todos se salvaron. Fuerza de voluntad, lo que te dice es que la fuerza de voluntad es aquella decisión que sale desde adentro que puede cambiar por completo tu vida. Por eso para mí es el mayor de los regalos. La fuerza de voluntad es aquello que te dices todos los días, aunque de pronto no tengas el resultado que aún quieres, aunque probablemente las cosas no vayan como tú deseas. Fuerza de voluntad es aquello que te ayuda a levantarte todas las mañanas o a salir de la situación que te acabo de compartir. De hecho, en Japón hay un estudio bien interesante que le hacen a un montón de jóvenes, a un montón de niños de 7 a 14 años. Y es un estudio que de hecho ya les he compartido varias veces y es cuando le ponen un montón de dulces a 250 niños. Imagínate tú, ¿a quién le gusta el dulce? Si tú como adulto eres bien adicto al dulce, imagínate un montón de niños. Obviamente querían dulces, pero la persona encargada del estudio les pone una condición y les dice, la persona que se coma el dulce de la barra de dulces queda eliminado del experimento. A unos niños, pero a aquellos niños que no se coman el dulce, al finalizar la prueba le vamos a dar otro dulce. La recompensa, otro dulce, algo simple y sencillo, ¿sabes? De los 250 niños, el 95% se come el dulce. Dice, me vale huevo, ¡ping! Me lo como. Usted no me va a venir aquí a mandar, señor. Yo me como mi dulce.
Pero por el contrario, el 5% de los niños no se lo come. Tienen fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque decirle sí a un dulce siendo niño es difícil. Pero lo que buscan los expertos en el tema, los que buscan respuestas diferentes de por qué una persona logra el éxito independientemente a qué se dedicó, qué estudió, qué familia tiene, los que buscan respuestas de por qué una persona, independientemente de su poder adquisitivo cuando arrancó siendo empresario, emprendedor, lo que tú quieras, por qué si la rompe y otros no, se llama fuerza de voluntad. Y entonces resulta que los expertos analizan a los 5 o al 5% de los niños que no se comen los dulces. Solamente se quedan con ellos, el 95% ya valió, ya váyanse ni sean empleados, no mentiras. Y entonces resulta que cogen a los 5% de los niños y les hacen diferentes pruebas a futuro, pero de un momento a otro los dejan de estudiar. Simplemente los observan, miran a qué se van a dedicar, miran qué carreras escogen, miran cómo es su formación y al terminar el periodo de tiempo, que son muchos años de encontrar respuestas, se dan cuenta que el 5% de esos jóvenes son los futuros empresarios exitosos de Japón. Son los futuros personas que logran un éxito que no era esperado por la condición económica de los niños en su momento cuando hubo el primer experimento. ¿Por qué? Porque las personas expertas querían buscar respuestas en la personalidad. Y es allí cuando yo recuerdo mucho el BIT, aquel entrenamiento de 4 horas y media donde se te duermen las tajadas, la nalga se te pone como una patacona y ya no sabes ni cómo sentarte, ni cómo ponerte, ni cómo sobarte y estás allí, pero sabes, muchas personas en un entrenamiento que tú también viviste se ponen de pie y se van. Muchas personas que aguantan hasta el final dicen voy a llegar el día domingo, nunca llegan. Muchas personas que viven el proceso a la final simplemente dejan de venir, pero ¿sabes por qué? Porque hay una razón por la cual te decimos llega un día más, llega un día más, llega un día más, llega un día más, porque no estamos buscando que seas un experto en marketing digital, porque no estamos esperando que seas la persona que más agrega en un perfil, estamos buscando si tienes fuerza de voluntad para cambiar el marcador, estamos buscando si eres la persona que está dispuesta a tomar decisiones diferentes que te ayuden a sacarte del resultado que tienes hoy. Fuerza de voluntad. Si quieres regalarte algo que realmente valga la pena, regálate eso. Regálate esa fuerza de voluntad. Aquello que de pronto nadie más puede hacer por ti. Regálate el no. ¿Qué es el no? Eso mismo. Cuando yo conocí la información, tuve mucha oposición. Imagínate, 90 millones de pesos en deuda por una profesión. Bueno, por dos. Tuve adicional a eso negocios fracasados. Adicional a eso tuve personas que podían decir, Aleja, pero ¿cómo se le ocurre si usted ya estudió un montón? Pero yo me regalé la fuerza de voluntad y dije, no, no estoy dispuesta a trabajar 45 años, no. No estoy dispuesta a hacer lo que usted me está diciendo que haga, no. No estoy dispuesta a ir lento, no. No estoy dispuesta a tomar el camino que usted me está diciendo que tome, no, no estoy dispuesta. Me regalé el no. Y sabes, cuando tienes el poder de regalarte el no, adicionalmente te regalas el sí. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesta a hacer algo diferente y dije sí. Porque estaba dispuesta a trabajar de 5 a 8 años y que mi vida cambiara por completo. A eso le dije que sí. Porque estaba dispuesta a no salir un mes como hoy a fiestas, porque sé que en septiembre voy a estar en Tailandia. A eso le dije que sí, porque estuve dispuesta a no ir a muchos cumpleaños, bautizos, pero no es que me muriera por ir a bautizos, no fui a bautizos, no fui a matrimonios, no fui a salidas de familia, no fui a muchos eventos que probablemente a hoy tú piensas que son importantes. A eso la verdad le dije que no. ¿Por qué? Porque en algún punto le quiero decir sí a llevarme a mi familiar de la vuelta al mundo. A eso le quería decir que sí, fuerza de voluntad. Segundo regalo que quiero que te hagas, o más bien, segundo regalo que yo me hice. El segundo regalo que yo me hice se llama autenticidad. La autenticidad prácticamente es el ser humano que vas a buscar ser. La autenticidad es la esencia, es aquella personalidad que estás dispuesta a moldear, aquella personalidad que estás buscando construir. No es lo que eres hoy, no es la persona que llegó el día de hoy, es aquella persona que va a cobrar $10,000. Es aquella persona que sí va a cobrar $25,000. Autenticidad. La autenticidad no es que copies mi historia. ¿Suena interesante pasar de 500 a $4,200? ¿Suena interesante? Mucho. Pero conozco a alguien en este mismo negocio que en 8 meses se volvió diamante, pasó a cobrar como 50,000. Suena más interesante, ¿no? Ese suena más chimba.
pero ¿y tu historia? La autenticidad no se trata de copiar a alguien. La autenticidad se trata de que seas tú en tu mejor versión. Y de hecho, de autenticidad quiero contarte rápidamente una historia. Y es que mi mamá es docente, mi hermano es docente, mis tíos son docentes y la educación hace parte de mi hábito. La educación hace parte de mi ser. ¿Por qué? Porque desde siempre, creo que desde que dije la primera palabra, mi mamá me dijo que mi primera palabra fue, creo que fue, que chimba. Ya era ñera desde chiquita. Chimba. Y entonces resulta que mi mamá siempre me inculcó la lectura. Y en el proceso de hablar o en aquellas conversaciones que tengo con mi mamá, donde hablamos de educación, y de hecho en una ocasión hablando de educación con mi mamá, imagínate el terreno blando que toco, donde me paro en esa arena movediza donde le hablo a mi mamá acerca de educación. Y resulta que en una de esas conversaciones ella estaba en un Zoom, en un live, en una como conferencia, donde estaban las personas que arman las directrices de la educación, aquellas personas que le dicen a los docentes qué hacer, qué no hacer, cómo enseñar, cómo no enseñar. Y entonces me doy cuenta de algo importante, y es que normalmente uno señala al maestro como aquella persona que no se renueva. ¿Cómo es que enseñan lo mismo y son así, ¿sabes? La realidad es que esa no es la respuesta. La realidad es que el docente es un empleado más que tiene que hacer caso. ¿Qué tiene que hacer caso? Mi mamá es demasiado buena docente y si la dejaran enseñar como ella quisiera enseñar, habrían muchos niños médicos, habrían muchos niños científicos, porque mi mamá es muy apasionada hacia esa rama, hacia esa línea. Pero lastimosamente hay directrices, hay esquemas, hay cuadrados. Y entonces me pongo a analizar algo con ella y resulta que me di cuenta que los carros, el primer vehículo que salió al mercado, al día de hoy hay algo totalmente diferente, ¿sí o no? El primer carro que salió al carro más actualizado al día de hoy ha cambiado un montón. Y entonces resulta que también nos pusimos a evaluar los celulares. El primer celular que salió al mercado, al último iPhone 14 Pro Max, ha cambiado un montón. Las cámaras. Resulta que la manera en la cual tú tomabas una foto, la primera cámara se metía por allá en una cosita y se tapaba la cabeza. A la capacidad de cámaras que hay el día de hoy ha cambiado un montón. Pero ¿sabes qué no ha cambiado en nada? Un salón de clases. Es el mismo. Desde que se inventaron los salones de clases. Y yo le decía, mamá, ¿por qué la vida ha evolucionado, pero la manera en la que nos educan no? Y me dicen, porque no quieren que sean auténticos. Y me di cuenta de algo. Todo tiene un sistema. Todo tiene un sistema. Y tú tienes un sistema hoy. Llegaste a este negocio teniendo un sistema. ¿Por qué? Porque tenías el plan de estudiar, trabajar, pensionarte y ya está. Eso es un sistema. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, todo tiene un sistema, pero el sistema al cual yo pertenezco me gusta más. ¿Por qué? Porque me agrega valor, porque me desarrolla, porque me evoluciona, porque me lleva a viajar por el mundo. Sí, toca trabajar un montón, no todo es un jardín de rosas, pero vale la pena. Me gusta más, me conecta más, me gusta la persona en la cual buscan convertirme, me agrada el sistema. Y sabes, mi mamá puede ser docente, pero quiere más a Vigip. Mi mamá es docente de vocación porque busca entregarle algo a las futuras generaciones, pero siempre me empuja a que haga Vigip de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sabe que es un mejor sistema que el que actualmente hay. Autenticidad. Regálate eso. Bueno, buscarás tus propios regalos. Último regalo, resiliencia. La resiliencia la entendí con un ejemplo y es cuando pones en agua hirviendo 3 cosas. Una zanahoria. Pon en agua hirviendo una zanahoria. En otra olla, si quieres hacer el experimento, pon un huevo. Y en otra, una pepa de café. Cuando el agua llegue a un punto máximo de ebullición, sin dejar quemar la olla si vas a hacer el experimento, porque después te regañan y Aleja fue la que me mandó. Ella nunca en el ejemplo dijo que había que apagar la olla. No, llegas al punto máximo de ebullición, la apagas y revisas. Y entonces vas a donde está la zanahoria y revisas cómo está la zanahoria. La zanahoria, cuando la colocaste en el agua, estaba dura. Y después de esa metida de agua, ese clavado, ¿cómo quedó? Blanda. Vas a donde está el huevo. Y el huevo cuando lo metiste era frágil, si lo dejabas caer se podría reventar. El huevo estaba delicado, si le hacías mucha fuerza con tu propia mano lo podrías reventar.
pero lo metiste al agua y cuando lo sacas, ¿cómo está? Duro. En esos dos primeros ejemplos me quiero enfocar primeramente. La zanahoria es aquella persona que probablemente llegó a este negocio un poco temerosa, tal vez un poco asustadiza, tal vez un poco miedosa, pero resulta que por cuestiones de sus decisiones, por cuestiones de probablemente intentar muchas cosas como me pasó a mí, como me ocurrió a mí, que de pronto no tuvimos el resultado, de pronto no tuvimos el éxito, probablemente nos volvimos un poco temerosos ante muchas cosas. ¿Podría dar miedo montar otro negocio cuando fracasaste en todos los que montaste? Sí, miedo, blando. Pero ahora vas al del huevo. Y el huevo probablemente era alguien que quería intentarlo. Alguien que probablemente tenía motivación, sueños, ganas. Y probablemente por las decisiones de otras personas, probablemente por su propio entorno, probablemente por su círculo social, le dijeron que no. Le dijeron, no, no, no estás hecho para eso, no, probablemente no es el camino, no, probablemente no son las decisiones correctas y lo endurecieron. Ahora es escéptico, ahora es negativo, ahora no cree, ahora no quiere hacer. ¿Por qué? Porque está duro, pero vas a donde el café. Metes una pepa de café en agua y la resiliencia no es que el agua te cambie, te vuelva duro, te vuelva blando. La resiliencia es cuando tienes la capacidad de transformar el agua. Cuando tú vas y revisas esa agua, ya no hay pepa de café. ¿Ahora qué hay? Tinto. Y le echas azúcar. O si te gusta amargo, pues también. Hay tinto, hay algo transformado, hay algo diferente, hay algo nuevo, que es la resiliencia. Llegaste a este negocio, a esta información, con situaciones como todos, con problemas como todos, con momentos como todos, pero la resiliencia lo que te va a permitir es transformar todo lo que te rodea en aquello que sí quieres. No podemos eliminarte los problemas, lo siento. Siempre van a existir, hacen parte de la vida. No podemos eliminarte las situaciones difíciles, lo siento, siempre van a existir, hacen parte de la vida. Pero sí sabes qué podemos hacer por ti, darte y enseñarte acerca de la resiliencia. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir con todo eso mostrando tu mejor cara, mostrando tu mejor sonrisa, mostrando tu mejor respuesta, resiliencia. ¿Sabes? Cuando viví este proceso, hasta el punto en el cual me encuentro, yo tomé la decisión de regalarme esas tres cosas. Pero no te voy a decir regálatelas también. ¿Por qué? Porque no te conozco, no conozco tu forma de ser, pero sí te puedo garantizar algo. Es que en este proceso vamos a encontrar tus propios regalos. Vamos a encontrar aquello que sí te va a agregar valor y te va a permitir llegar al resultado que sí quieres. ¿Por qué? Porque este camino es así. El proceso en el cual estás intentando aprender, evolucionar y crecer, lo que te va a permitir es agregarte regalos que nadie más puede comprar y nadie más te puede dar más que tú mismo. Muchísimas, muchísimas gracias.